Y estamos con invitados aquí en el estudio. Nosotros venimos contando, por supuesto, venimos siguiendo hace tiempo con distintos integrantes del proyecto Erasmus Visir Plus y además el laboratorio remoto del que hemos hablado aquí en este programa, también en el programa de la Facultad de Ciencias Exactas. Y nos están visitando, lo contamos ayer, algunos integrantes, algunos visitantes de países hermanos. Está con nosotros aquí el doctor Gustavo Alves, que proviene del Instituto Politécnico de Porto, es director además del proyecto Erasmus Visir Plus, y está con nosotros también Manuel Castro, que es profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, integrante, socio prioritario también de este proyecto junto con la UNCE. Bienvenidos. Hola, buenos Gracias. días. Hola. Buenos días. Sabemos que los han tenido de recorrida de aquí para allá, están de visita en Santiago, pero también en otras provincias, con el proyecto y sobre todo capacitando también a integrantes de este espacio. Primero sería bueno contar sintéticamente de qué se trata el proyecto, ¿no? Vale, el proyecto intenta capacitar profesores para arrojar una metodología activa de enseñanza y aprendizaje basadas en laboratorios remotos, laboratorios virtuales y laboratorios presenciales. Entonces, para tener ese tipo de competencias, lo que hemos pedido a la Convención fue para instalar 5 laboratorios remotos en 5 parceros de América del Sur, para que tenga esa tercera componente de enseñanza y aprendizaje de competencias experimentales. Así, la UNCE, la Universidad Nacional de Rosario, la Pontificia de Río de Janeiro, en Brasil, y la Universidad Federal de Santa Catarina y el Instituto Federal de Santa Catarina fueron las instituciones que en América del Sur recibieron ese laboratorio remoto que se llama Visir y que ha sido desarrollado primeramente en Suecia por una persona llamada Ingvar Gustafsson. Es en alrededor de los años 90. Entonces, eso es lo que es el proyecto. Y en ese marco, la UNCE tiene un papel protagónico igual que otras universidades del mundo, ¿verdad? Sí. Como es el caso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sí, la idea es que estamos 5 universidades europeas. Estamos nosotros, el Instituto Politécnico de Porto, está la Universidad de Deusto, también en España, está la Universidad de Carintia en Austria, y estamos los suecos, nuestros colegas de Suecia, el BTH, el Instituto Blikinch, y cada uno de ellos tenemos un partner, digamos, asociado en Iberoamérica, con la idea de que les demos el apoyo para entrar más suavemente en el proyecto. Nosotros, por ejemplo, la UNED tiene el partner es la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Vinimos el año pasado a hacer una primera toma de contacto para dar una formación inicial y una capacitación inicial a los profesores aquí en Santiago, y este año, una vez ya instalado el equipo, estamos haciendo la segunda parte, que ya es la capacitación ya real con el equipo, configuración, puesta en marcha, trabajo, y a la vez también ayuda para que otros socios de la zona de Santiago Estero, como es el caso ayer de la Escuela Técnica 8 y el caso también ayer de la Universidad Católica de Santiago Estero, también se pongan adelante y echen a andar usando este equipo remoto Visir. ¿Qué permite hacer el equipo remoto? Si lo que podamos explicarlo por radio, ¿no? ¿Permite hacer qué tipo de trabajos? Vale, entonces hay varias expresiones para describir lo que es un laboratorio remoto. Una de esas expresiones viene del profesor Jesús Alamo del MIT en Estados Unidos, que ha dicho, si tú no puedes venir al laboratorio, el laboratorio va a hacer contigo. ¿Sí? Sí. Entonces, que la idea es que los alumnos puedan hacer prácticas experimentales con los mismos equipos que tienen en el laboratorio real. Así que si van a conectar a través de internet, a través de su computadora, con los equipos, con los componentes que están en un local de aquí de la UNCE. En este caso, pienso que está en el laboratorio de sistema. Ahí está el laboratorio Visir. Bien. Entonces, esa es la idea. Tenemos entonces los laboratorios presenciales, que toda la gente conoce, los laboratorios virtuales o simulación, que es básicamente un pedazo de código que corre que va a ser ejecutado en el computadora, y los laboratorios remotos, que es una conexión a través de la computadora a un equipo real
a componentes reales. Sí, la idea es justamente el tener esa experiencia real. O sea, normalmente cuando hablamos de simulaciones, hoy en día hay mucha simulación en Internet, de cualquier tipo de áreas, y en ese aspecto el laboratorio remoto lo que hace es justamente acercarte a algo que es real, que tú cuando estás modificando, coges una resistencia, por ejemplo, coges un transistor, ese transistor existe físicamente, y cuando vayas a medir, vas a medir, y si mides 5 minutos después porque se ha calentado o se ha enfriado, va a medir distinto, digamos, porque es un laboratorio real. Esa es la diferencia que tenemos. Pero el proyecto es más que los laboratorios. El proyecto es la educación basada en los laboratorios, que es justamente donde estamos ahora, que se pueda integrar en la docencia de la UNSE, la docencia de la UCSE, también de la Universidad Católica, y la docencia de la Escuela 8. Y también luego es más porque es una forma también de hacer internalización dentro de lo que es la UNSE, y también la segunda parte, que son métodos de investigación. Por ejemplo, va a haber tesis doctorales, va a haber publicaciones. O sea, es un punto, digamos, de revolución o de transgresión en la vida académica normal que tenemos en la universidad, que nos da un punto más adicional para poder seguir trabajando. Y que implica también un aprendizaje de cómo trabajar con otras herramientas. Evidentemente. Cuando hablamos de laboratorio remoto, ¿cuáles son esos puntos que están a distancia? Sí, básicamente sería, pues, como decía antes el profesor Alves, un ordenador, un portátil, una tablet, un móvil, que es el usuario, el estudiante, o la persona que quiere trabajar, y a otro lado está la máquina, el laboratorio remoto. En este caso es para hacer circuitos eléctricos o electrónicos. Bien. Yo quiero de repente diseñar una fuente de alimentación, o quiero diseñar un amplificador, o quiero diseñar un circuito recortador. Alguien que evidentemente tenga necesidad de un circuito eléctrico o electrónico, y entonces esa persona desde su casa, sin tener ningún material en la mesa, solamente su cabeza para poder trabajar, a veces una hoja para apuntar, y el ordenador o el medio de comunicación que tiene, puede empezar a montar esos circuitos y luego a ver si funcionan, no funcionan, qué hacen, qué no hacen, como digo, con medidas reales, que es la diferencia que tenemos de la simulación, esa parte de medidas reales. Bien, y los estudiantes, los docentes, los investigadores de la UNSE aquí se van a conectar a dónde, digamos. No, ellos se conectan aquí, justo. El laboratorio ya está en la UNSE. Está en la UNSE. Hasta el año pasado solamente estaban los 5 laboratorios que teníamos en Europa. Excelente. Ahora tenemos 5 laboratorios ya más aquí en Latinoamérica. Sí. Con lo cual, justamente ahora la gente o los estudiantes de la Escuela 8, estudiantes de la Universidad Católica, o cualquier estudiante que esté en Argentina y quiera conectarse, se conecta aquí a la UNSE. Al laboratorio de aquí. Exactamente, esa es la idea. Entonces, ahora la UNSE pasa a hacer un servidor a dar servicio, en este caso de laboratorio remoto, al resto de usuarios que pueden ser, como digo, en Argentina, en España, en el mundo, en cualquier sitio, se pueden conectar a los laboratorios remotos aquí de la UNSE y trabajar con el laboratorio que tiene la UNSE, y luego también, evidentemente, usar servicios, recursos que tenga la universidad como tal, ¿no? Y han estado conversando también con integrantes de otras instituciones aquí locales, también haciendo esa capacitación. ¿Cómo les ha ido con eso? Eso es. Miren, la idea es que la capacitación ahora no es hecha por nosotros, sino por la gente de la UNSE. Así que ya que tienen su laboratorio remoto, también tienen la capacidad de hacer esas acciones de capacitación. Así que en cuando hablamos aquí, ingeniero Rubén Fernández y su equipo están dando una acción de capacitación para gente de UNSE y también para gente que ha sido involucrada a través de CONFEDI. CONFEDI, que es la conferencia de los decanos de ingeniería, ha dividido la Argentina en dos partes. Una parte se quedó con la gente de Rosario y otra con la gente de Santiago del Estero. Así que en este momento, en esa acción, está gente de otras universidades pues aprendiendo lo que es lo visible, la metodología y todo lo demás. Una última pregunta como para pensar también en las experiencias que ya van marchando, digamos, en otros países. ¿Cómo ha sido la experiencia, no? Digamos, el laboratorio está instalado en otros países, el sistema, y qué tipo de interacción se da, cuál es la respuesta. Y me imagino que también hay mucha demanda, quizás, y entonces ahí hay que... Hay una demanda, pero tampoco es un área masiva, digamos. Por ejemplo, en nuestro caso, en la Universidad de Distancia, hemos montado el año pasado un curso MOOC, un curso de estos de masivo online abierto. Y en ese curso, por ejemplo, hemos tenido, el primer año tuvimos casi 4.000 estudiantes conectados, luego hemos tenido otros 4.000 en otros 2 años más. Y hay una demanda, pero tampoco es un área técnica, es un área de ingeniería, no es, aunque muchas personas se apuntan para ver qué pasa allí, es un área técnica, hace falta tener unos conocimientos previos, básicos, mínimos para eso.
Sí que es cierto que también se está viendo ahora con todo el tema este de los nuevos equipos electrónicos, los Arduino, las Raspberry Pi, hay un montón de nuevo equipamiento electrónico de bajo coste y de gran potencia que está llegando a muchas personas que no tienen conocimientos técnicos y luego quieren ver algo más, saber algo más, ¿no? Tocar algo más. Y ahí estamos justamente nosotros, ¿no? En la idea de proporcionar tanto formación por un lado, para que puedan tener una mejor capacitación y un mejor conocimiento de lo que hacen, como luego también para proporcionarles, pues eso, actividades, servicios, todo lo que es la parte final, digamos, de que puedan trabajar en remoto. Y en esa línea sí que hay como digo, hay un grupo, hay un núcleo, digamos, de personas. Nosotros, en el caso de España, por ejemplo, también tenemos una relación muy fuerte con Iberoamérica por el tema del castellano. Portugal tiene una relación más fuerte con Brasil por el tema del portugués. Y luego también todos tenemos una parte, digamos, común del inglés, con lo cual tenemos un soporte, digamos, hacia el entorno sajón, ¿no? Hacia lo que sería un poco el resto de lo que no es el castellano y portugués. Pero, como digo, sí que son herramientas, son nuevas actividades que nos permiten, digamos, seguir evolucionando, tener una actividad investigadora, una actividad de tecnología educativa, y sobre todo también para mejorar luego al final la experiencia docente de nuestros estudiantes y que aprendan mejor. Claro. Eso es el punto que me gustaría hablar un poco más, es que los laboratorios remotos virtuales dan la oportunidad de que los alumnos van a la clase y usen sus móviles ahí. Y eso es para que la escuela, la universidad no sea algo que está fuera de lo que se hace en el día a día. Así que los laboratorios remotos son un complemento, son un recurso más educativo, que tiene por detrás toda una metodología que hay que aprender, porque no es para jugar, es para aprender. Entonces, pero se puede hacer jugando. Sí, todo el tema ahora de la gamificación, ahora hay un movimiento fuerte también de la educación, digamos, la educación está evolucionando mucho, por suerte, en los últimos... Sí. Nos ha tocado vivir una etapa. Yo recuerdo un profesor mío hace 30 años que decía que la educación había estado parada durante 20 siglos, pues básicamente enseñábamos igual que hacía eso con la pizarra y lo tradicional, y en 30 años le hemos dado una vuelta, digamos, fuerte. Ahora ya se ve lo del vídeo, los cursos MOOC, las clases invertidas, la gamificación, sí, todos los juegos, o sea, cada vez hay más. Y en ese tipo de actividades que son a veces lúdicas para llevar a otro tipo de perfil, o sea, no estamos hablando a veces de estudiantes de universidad que son como más serios, más formales. Tenemos, por ejemplo, una actividad que hacemos nosotros en Madrid, en España mucho, es intentar traer a los chicos de secundaria, a los chicos de bachillerato, para que tengan ya un mínimo de atracción hacia la ingeniería, ¿no? hacia lo técnico. Claro. Entonces hay este tipo de cosas que ellos pueden desde su casa tocar, ver, sentir que aquello existe de verdad y que no es algo que es únicamente otra cosa. En entornos más lúdicos les da un punto más, digamos, de atracción para que al final se atrevan un poco a salir del concepto del friki o del concepto, digamos, del raro que es el técnico, el ingeniero, y para que vean que la ingeniería básicamente es resolver problemas, hacer actividades y estar en la sociedad también igualmente. Bueno, estamos conversando con el profesor Manuel Castro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Está con nosotros también Gustavo Alves del Politécnico de Porto, director de este proyecto Erasmus Visir Plus, que tiene a la UNCE como una de las 2 universidades del país que están incorporando los laboratorios remotos y nuevas herramientas y modos de enseñar y de aprender. Les agradecemos la visita y bueno, éxitos en todo lo que les queda de trabajo por delante y muchísimas por aquí en gracias. Argentina. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.